Alexis, Araceli, Juan, Zen, ¿conocemos la presión inicial? Sí, mis. Muy bien, conocemos la presión inicial. ¿Cuánto es la presión inicial? ¿Cuánto vale la presión inicial? Vamos a ponerlo aquí a 20 grados porque... No es 6 atmósferas. Muy bien, 6 atmósferas. El volumen 1, ¿conocemos el volumen 1? ¿Conocemos el volumen 1 nosotros? ¿Cuánto es el volumen 1? 10. ¿Cuánto es el volumen 1? 10.000. 10 litros. La temperatura 1, 20 grados centígrados. 27 grados centígrados, ¿cierto? Bueno, la temperatura 2, yo estaba leyendo mal, no son condiciones iniciales, sino que son condiciones normales. Las condiciones normales, por lo general, para la temperatura son 15, 20, 25. Vamos a tomarlas como si fueran 20 grados centígrados. La conocemos. La presión 2, que es una atmósfera, y el volumen 2, que es el que no conocemos. Entonces, de aquí nosotros vamos a despejar el volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1. ¿Listo? Ahora sí. Esta presión 2 que está multiplicando al volumen 2 la vamos a pasar a dividir. Y esta temperatura 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Listo, chicos? ¿Qué hicimos aquí? Despejamos el volumen 2. Muy bien. Entonces, ahora pues ya simplemente reemplazamos todos estos valores que están aquí para obtener el volumen 2. La presión 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la presión 1? Chicos, ¿cuánto vale la presión 1? 6 atmósferas. 6 atmósferas. Muy bien. 6 atmósferas. El volumen 1, ¿cuánto mide el volumen 1? 10. Muy bien, 10 litros. La temperatura 2, ¿cuánto mide la temperatura 2? 20 grados centígrados, muy bien. La temperatura 1, ¿cuánto mide la la temperatura 1, ¿cuánto mide la temperatura 1? 27 centígrados. 27 grados centígrados. Y la presión 2, ¿cuánto mide la presión 2? 20. ¿Cuánto? Unas atmósferas. ¿Cuánto miden? 20. Ok, bueno. 20. Hay un asuntito pequeñito, chiquitito, y es que de pronto nosotros no lo hemos considerado.
con respecto a la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Para los procesos de temperatura, creo que no están nada en kelvins. Para todo lo que es temperatura, a ver, vamos a mirar acá. Ok, bueno, hasta aquí la temperatura 2 por la presión 2 es una ATM. Cuando trabajamos con gases, no vamos a trabajar con la temperatura en grados centígrados, sino que vamos a trabajar con la temperatura en grados Kelvin. Entonces aquí nosotros tenemos que pasar todo a grados Kelvin. ¿Cómo se obtienen los grados Kelvin? Los grados Kelvin es sumarle a la temperatura 273.15. Esto ya les digo cuánto se le suma. Entonces, para poder obtener una temperatura en grados Kelvin, debemos sumarle 273 y tenemos en grados Kelvin. Entonces tenemos 27 aquí, más 273 va a ser igual a 300 Kelvin. Esa es la temperatura que vamos a utilizar aquí. No va a ser en grados centígrados. Todo con respecto a lo isotérmico siempre tiene que ir en grados Kelvin. Ahora, si aquí hay 20, pues van a haber 20 grados más 273. Eso nos va a producir 293 Kelvin. Solo para la temperatura. La presión la tienen que dar en atmósferas y el volumen siempre va a estar dado en litros. Bueno, ¿y por qué explicamos esto? Porque siempre van a cambiar los valores, entonces aquí nos va a quedar 293, ya no grados centígrados, van a ser grados Kelvin. Bueno, ya tenemos los grados Kelvin aquí, pues ya procedemos a operar. En los casos anteriores, pues no habíamos hecho cuenta de los grados Kelvin porque eran procesos isobáricos, que quiere decir que la temperatura se había mantenido constante. Vamos a realizar aquí pues la expresión de lo que tenemos y tenemos que 6 atmósferas por 10 litros por 300 lo vamos a dividir entre 293 nos va a dar el siguiente valor. No se vaya a bajar. Acá nos va a dar, arriba nos va a dar 17.580. ¿Sí, chicos? ¿Sí me escuchan? Y abajo pues nos va a dar 300. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 58.6 litros. Esa es la cantidad que vamos a tener nosotros de litros. Entonces serían 6 por 10 por 20 dividido entre... Esa es la cantidad que nosotros vamos a tener de litros de nitrógeno. ¿Listo? Bueno, entonces, en este paso quiero preguntarles algo. ¿Qué dudas tienen? ¿Sí quedó claro o lo volvemos a explicar? Chicos, de nuevo, bueno, tenemos la presión, el volumen, la temperatura. La presión son 6 atmósferas, el volumen son 10 litros, la temperatura son 27 grados.
pero con la temperatura, y en este caso tenemos que tener mucho cuidado, y es que la temperatura nosotros en estos ejercicios la tenemos que dar en Kelvin, en grados Kelvin, no en grados centígrados. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de grados centígrados a Kelvin? Pasamos de grados centígrados a grados Kelvin sumándole 273 como número. Entonces, 27 más 273 nos da 300 grados Kelvin. Temperatura 2 son 20 grados centígrados, le sumamos los 273 y tenemos 293 grados Kelvin. La presión 2 a condiciones normales es una atmósfera. Entonces ya tenemos la presión 2. Y el volumen 2, ¿cuál es el volumen 2? Es el que nosotros vamos a averiguar. Tenemos la fórmula, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Nos están pidiendo el volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esta presión que está multiplicando pasa a dividir y esta temperatura que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, vamos a tener que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 por la presión 2. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda de pronto? Zen, Alexis, Araceli, Juan, ¿alguna duda? Ok, bueno, aquí ya simplemente reemplazamos, ¿sí? Sí, Alexis. Y eso de ¿Perdón? esa forma de Kelvin, mis queridos, o hay Vamos a resaltarla. Listo, claro que sí. Entonces vamos a escribir aquí, lo vamos a escribir entonces con mayúsculas. Entonces, para la temperatura se debe indicar, temperatura se debe indicar en grados Kelvin. Kelvin, lo que es K. ¿Listo? Para obtener los grados Kelvin, se debe sumar 273. Ese valor es constante, ¿no? Y lo voy a dejar en una letra negrita y mucho más grandecita que las demás. A los grados centígrados. ¿Listo, chicos? Bueno, con todo lo que hemos hecho, ya resolvimos el problema, ya podemos saber cuántos globos de 2 litros se van a poder llenar con ese volumen. ¿Ustedes qué creen? Falta una cosita, ¿no? Porque nos dice que el volumen total es de 58 litros. Entonces, vamos a mirar cuántos globos podemos llenar con 58 litros. Entonces, el número de globos. El volumen total es 58.6. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Y esto va a ser igual a... Vamos a poder llenar 29.3 globos. Quiere decir que vamos a poder llenar 29 globos y un poquito más. ¿Listo? Se va a inflar. $29 globos. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda de pronto? ¿Algún comentario? ¿O ya quedó claro el ejercicio? ¿Ya es claro?
¿O hay No, dudas? está todo claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar ya creo que con el último ejercicio de la práctica que sería yo creo que esta es como la número 4, sí. El ejercicio número 4. Esta es la práctica número 4. Isotérmicamente, un gas de 10 litros a 2 atmósferas se reduce a 4 litros. Luego, isotérmicamente aumenta su presión a 10 atmósferas y su temperatura a 327 grados centígrados. Calcula la temperatura en centígrados. Bueno, yo creo que aquí hubo una pequeña, un pequeño error, pero creo que aquí es Kelvin, chicos. Entonces aquí es Kelvin y luego nos piden calcular la temperatura inicial en grados centígrados. Bueno, vamos a escribir primero los datos, ¿no? Isométricamente, T1 es igual a T2. ¿Listo? Un gas de 10 litros, B1 es igual a 10 litros. Y la P1 es igual a 2 atmósferas. El volumen 2 es igual a 4 litros. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros debemos conocer es la presión 2. ¿Cuál va a ser esa presión 2? Entonces, la presión 2 es la que no conocemos. Ahora, isométricamente, isométricamente aumenta su presión. Aumenta su presión, entonces, a 10 atmósferas, entonces P3 va a ser igual a 10 atm y en su temperatura va a ser igual a 327 Kelvin. Nos pide encontrar la temperatura 1, pero en grados centígrados. Bueno, entonces aquí pues vamos primero a encontrar la presión, ¿listo? Y con la presión pues ya definimos los otros dos valores. Entonces, tenemos aquí con esta fórmula pues vamos a encontrar la presión 2, ¿no? Entonces desde aquí vamos a decir que la presión 2 es igual. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 y eso es igual.
presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Entonces la presión 1 es igual, presión 1 es igual a 2 atm, volumen 1 es igual a 10 litros y el volumen 2 es igual a 4 litros. Por lo tanto, esto es igual a 5 atm. Entonces tenemos que la presión 2 es igual a 5 atm, ¿no? Del segundo caso, pues tenemos la presión 2, la presión 3, esta es la temperatura 3. Entonces, el volumen aquí nos dice que se mantiene constante para este proceso isométrico. Entonces vamos a generar acá qué linda. Entonces, bueno, en este caso, pues ya tenemos la presión 2, la vamos a comparar con la temperatura 2 y la presión 3, porque aquí pues ya hay otro intervalo, con la temperatura 3. Bueno, entonces tenemos la presión 3, la temperatura 3, nos piden la temperatura 2, que es lo mismo que la temperatura 1. Entonces aquí pues vamos a despejar. La temperatura 2 va a ser igual a, esta va a pasar al otro lado, por lo tanto vamos a tener que esto va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 3 y esto por la temperatura 3. Bueno, esto va a ser igual. La presión 2 ya sabemos que mide 5 atm. La temperatura 3 sabemos que mide 227 Kelvin. Perdón, 327 Kelvin. Y la presión 3 sabemos que mide 10 atm. Entonces aquí pues vamos a encontrar lo siguiente. 327 por 5 dividido entre 10 nos va a dar 163. .5 Kelvin. ¿Listo? Pero nos piden la respuesta en grados centígrados. Entonces, para pasar de Kelvin a centígrados, tengo que restarle 263. Temperatura 1 es igual a temperatura 2. Y esto va a ser igual a la temperatura 3 menos 273 Kelvin. Y esto va a ser igual menos 109.5 grados centígrados. Bueno, chicos, ya el último ejercicio, el de la práctica, ya quedaría como tareita. Se tiene un gas de 80 gramos de oxígeno en un recipiente a 20 litros. ¿Qué volumen ocupará 80 gramos de CH4 a las mismas condiciones de P y T? Entonces, ese ejercicio podemos hacer lo siguiente, ¿no, chicos? Entonces, como tarea, va a quedar la práctica número 5 del ejercicio. Y van a hacer un video de cómo lo solucionaron. Video de cómo se solucionó. Si hacen eso, entonces hacen los problemas propuestos. Con desarrollo y anexo firma, es decir, no anexo nombre de la persona, debajito me escriben el nombre
¿Qué problemas propuestos van a ser? Problemas propuestos el 3, el 5 y el 7. Si no, solamente hacen o hacer. No, dejemos aquí. O la práctica número 5. Práctica 5. Los problemas propuestos. 1, 3, 7, 5 y 9. Y la tarea del punto 1. Entonces, bueno. Aquí también pongamos el 9. Listo. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente, ¿no, chicos? Ustedes pueden elegir. Pueden hacer la tarea de arriba o puede ser la tarea de abajo. Elegir la tarea. Pueden hacer la práctica, el ejercicio 5, y lo hacen con un video explicando cómo se solucionó. Y solamente hacen los problemas propuestos 3, 7 y 5. Si no hacen el video, si no envían el video, deben entregar los problemas propuestos 1, 3, 7, 5, 9 y la tarea del punto 1. Los problemas propuestos con desarrollo y anexo nombre. O sea, no es que van a tachar en el libro la opción, no. Lo que deben hacer es en el cuaderno escribir el desarrollo, porque esto va con fórmulas, con cómo hemos hecho los ejercicios aquí. ¿Vale, chicos? Sí, Alexis, sí, Araceli, sí, Juan. ¿Sí? No sé si puede, mis que salir. ¿Cómo? Igual, si tienen dudas, pueden escribirme al WhatsApp. Si existen dudas, escribir al WhatsApp. Entonces, si hacen el video del ejercicio 5, solamente hacen tres problemas propuestos. Si no hacen el video, solamente hacen el ejercicio 5, hacen 2, 4, 6 ejercicios. ¿Listo, chicos? ¿Queda claro? Bueno, chicos, que tengan un muy bonito día. Ya les enviaré estas evidencias para que ustedes puedan trabajar. Que estén bien, chao. Cualquier duda me escriben. Chao, chicos.